Centro de Justicia. Lo estábamos esperando, la declaración de Michael Clark. Hoy hablaron sus abogados. Álvaro Chupey estuvo ahí en el Centro de Justicia. Claro, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estuvimos cerca de 4 horas en el Centro de Justicia de Santiago en esta formalización, la 8ª jornada de formalización del caso Sartor, en donde, claro, estaban todos los focos en Michael Clark, porque era la jornada en donde iba a realizar su defensa el ex timonel de Azul Azul. Fue cerca de 4 horas que se extendió esta defensa por parte de su equipo de abogados, comandado por Bernardo Rosenberg junto a Karen Clark, quien también es su hermana del ex timonel de Azul Azul. Los principales argumentos que utilizaron en esta defensa, que se extendió por bastante, fueron en principal que Michael Clark no es Sartor. Lo trataron de diferenciar con la cúpula que está siendo imputada en este caso. Dentro de los 11 imputados están aquellos que estaban a cargo del grupo Sartor, y también se refirieron a que Michael Clark jamás ha adquirido una acción de Azul Azul en términos legales. Escuchemos al abogado de Michael Clark, Bernardo Rosenberg, en esta defensa que realizaron el día de hoy respecto a lo que les mencionaba, los principales argumentos que se utilizaron durante las 4 horas que se extendieron. Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie, y nunca he quedado con dinero ni recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado. A renglón seguido, su señoría, mi representado manifiesta, nunca antes he estado involucrado en un proceso penal, y menos como imputado. Ratifico y dejo clara mi intención de colaborar plenamente con la presente investigación sobre los hechos que se me imputan como aquellos que se investigan, su señoría. Michael Clark no es Sartor. Michael Clark no es socio de ninguna de las sociedades del grupo. Su señoría, Michael Clark no tiene ni ha tenido poderes de administración de ninguna clase durante el grupo. Michael Clark no aprobó operaciones el año 2023 y 2024, su señoría. Michael Clark jamás ha adquirido una acción de Azul Azul. Bueno, ahí estaba la palabra del abogado en esta intervención que, como les decía, duró cerca de 4 horas, era una de las últimas defensas. Mañana terminan las defensas de los imputados, pero bueno, Michael Clark también se refirió acá a la salida al tema, se mostró bastante conforme con lo que fue su defensa, se refirió a varios temas. Lo que argumentaban también dentro de lo legal es que él adquirió un paquete no de acciones, sino de un fondo, y por ello no adquirió las acciones de Azul Azul directamente, que venían integradas en este fondo que adquirió Michael Clark Varela, y por ello no tenía que hacer la OPA, que fue también mencionada en esta sesión. Pero escuchemos a Michael Clark, quien también tuvo palabras respecto al nombramiento de directores en Azul Azul, porque si es que él o no, él era el que nombraba a los directores de Azul Azul al adquirir este paquete accionario que venía en el fondo que adquirió Michael Clark. Bueno, él se desliga de aquello, que él no nombraba directores, lo recalcó, lo dejó claro acá a la salida del Centro de Justicia, y bueno, también tuvo palabras respecto a su renuncia a la presidencia de Azul Azul, porque él, cuando renuncia a la presidencia del equipo universitario, él, en la carta que se publicó, renunciaba como director y como presidente, pero él dice que le hubiese gustado seguir como director. Lo escuchamos a Michael Clark. Las cuotas del fondo finalmente son un medio, es un patrimonio de afectación donde los cuotavientes tienen derecho a cobrar el valor de un activo neto de su deuda. Es un método de inversión como cualquier otro. No, los directores los proponía Sartor, administradora de fondos privados. Todo el mundo se puede conocer en Chile, si Chile no es un país tan grande. Claro. Y pueden haber amistades, relaciones, uno se puede llevar mejor con ciertas personas, uno se puede llevar peor con otras personas. Pero finalmente lo que importa es quién tiene la capacidad para nominar. Y quién tiene la capacidad para asistir a la Junta y nominar. Exacto, la administradora de fondos de inversión privado. Yo no puedo ir a la Junta. Yo, el día que dejé de ser presidente, si yo hubiera querido ir a esa Junta, yo no voy a entrar a la Junta, porque claro, yo no soy accionista. Accionista es el fondo. ¿Y quién administra el fondo? Es la administradora. Bueno, ahí están los argumentos de la defensa de Michael Clark. ¿Saca algo limpio Rodrigo Hernández de esta presentación? Para mí, bueno, el discurso de Clark es previsible. Esto tendrán que estudiarlo y resolverlo, digamos, en su mérito los abogados. La fiscalía probablemente tiene una versión contrapuesta, de hecho la tiene.
y bueno, y los tribunales tendrán que manifestarse. Acá lo que hay es una estrategia jurídica de tratar de acreditar de que la compra fue de cuotas y no de acciones, ¿no? Eso es un tecnicismo financiero para desligarse de la responsabilidad. Pero yo me quedo más bien con la investigación periodística que hemos hecho nosotros, me quedo con la sanción preliminar de la CMF y me quedo con la versión de que la compra fue hecha sin dinero propio. Fue hecha, digamos, con plata de terceros que no sabían, digamos, que no estaban en antecedentes y con un fondo de inversión privado donde todos los caminos conducen a quien ya sabemos quién. Sumemos en este análisis a Rocío Ayala en Buenos Aires hoy, pero tú has seguido todo este caso, Rocío Ayala, un gusto saludarte. Y a la distancia, ¿cómo interpretas o qué te llamó la atención de esta esperada declaración de Clark y su defensa? ¿Qué tal, Carlos? Sí, estuvimos ahí siguiendo obviamente esta declaración. Bueno, nosotros no esperábamos que en realidad esto se extendiera tanto y nos da la sensación que incluso podría no terminar esta semana decretando, ¿no?, las medidas preventivas. Escuché las 4 horas de Bernardo Rosenberg y Karen Clark y de hecho me llamó la atención que hacían frases bien ilustrativas. De hecho, Bernardo Rosenberg parte su defensa, Michael Clark, diciendo lo siguiente: a la cancha a la que nos invitaron, aludiendo, ¿no?, al fútbol, a la cancha a la que nos invitaron a jugar este partido fue en una misma posición y con una misma camiseta, queriendo decir acá que era una imputación genérica. Él resalta mucho que Michael Clark tenía un rol acotado, sin poderes, sin conocimiento patrimonial, que se le ocultó información. De hecho, él dice que Michael Clark en este caso no era del círculo de confianza, que no lo invitaban, que él fue a declarar 4 veces, que entregó su celular, sus claves, que él hizo todo para cooperar. Incluso otra de las frases que anoté con respecto a que a él lo defraudaron en la confianza fue que él dice: como uno confía en que el cirujano tiene su bisturí esterilizado, Michael Clark, o mi cliente, confió que estaba todo en orden y nadie le alertó que en definitiva el bisturí estaba sucio. Es parte de lo que dice Bernardo Rosenberg. Y también tenía otra frase que decía, bueno, irónicamente, que todos son directores, así que todos sabían, todos cometieron dolo. Un abogado bien ilustrativo, caricaturesco. Y acá, para señalarlo, lo de la administración desleal, que es uno de los 6 delitos que se le imputa, dice: él era un director sin poderes. A él le sirvieron en un restaurante un plato preparado y después le están imputando los ingredientes de este plato, siendo que él solamente se sentó a disfrutarlo. Así que son parte de estas frases que quizás son más llamativas con respecto a aquello. Y claro, lo de azul termina siendo lo que ustedes señalaban recién, un término más técnico. Yo me acuerdo que cuando empezamos esta discusión, tenores, cuando estuvimos en el 2024 con esta compraventa de Antumalal, a mí me corrigieron muchas veces desde Universidad de Chile. Ellos me decían, por favor, que se precise, Michael Clark no compró el 63,07% de las acciones. Él lo que compró fue cuotas del fondo Tactical Sport. Y siempre que, bueno, por eso a mí se me quedó tan pegado, porque a mí me lo corrigieron varias veces y después ya era algo que salía natural. Pero a ellos les interesaba mucho que fuera esa palabra, que fueran cuotas de un fondo de inversión y que no se hablara de acciones, porque, como dice el abogado, uno no tiene que hacer una OPA por comprar una cuota, sino que por acciones. Y como Michael Clark no compró acciones, no era necesario. Así que termina todo esto resumiendo la hermana, la abogada también, Karen Clark, que acá lo que piden es que no haya prisión preventiva, sino que esto se solucione con un arraigo nacional y firma mensual. Esa es la medida cautelar que piden para Michael Clark, a diferencia de otros imputados del caso Sartor, donde han dicho arresto total pero domiciliario o solamente arresto nocturno. Acá, en definitiva, lo que ellos piden es solamente el arraigo nacional y firma mensual. Estaba el abogado Rosenberg y además había otra abogada, entiendo, con algún grado de parentesco de Michael Clark, ¿o me equivoco, Rocío? Sí, es la hermana, como bien decía Álvaro, Karen Clark, quien lo acompañó durante todas las sesiones de esta formalización. Ella hasta el momento no había hablado. Generalmente cuando Michael Clark hablaba con la prensa, estaba ella junto a él. De hecho, un par de veces cuando Michael Clark estaba hablando un poco de más, me parece que fue el día que utilizó el concepto de rebote, es Karen Clark quien le dice no más. Ella es un poco quizás la que ha estado fiscalizando sus declaraciones, sobre todo después de las sesiones. Y para cerrar contigo, Álvaro, en el Centro de Justicia, solo saber si hubo manifestaciones, hinchas de la Universidad de Chile que acudieran hoy a la audiencia.
Llegó un solo hincha, Carlos. Un solo hincha que increpó con algunos epítetos a Michael Clark a la salida, pero nada más que aquello, como en otras jornadas que han habido manifestaciones al menos más evidentes para Michael Clark. Porque ayer, Rocío Ayala, hubo lienzos en el Estadio Nacional. Es que de hecho, Carlos, yo había tenido algunas consultas de algunos hinchas que querían ir a escuchar en primera persona la defensa de Michael Clark, y estuve preguntando como personas naturales si es que podían ingresar, y nos decían que iba a estar muy restrictivo hoy día porque ya se les habían metido hinchas anteriormente que habían estado simplemente como testigos escuchando, pero se habían dado cuenta que eran hinchas que claramente podrían tomar quizás alguna otra posición, y como hubo manifestaciones después de algunas sesiones arrojándoles billetes, hoy día iba a ser mucho más estricto, pidiendo credenciales, todo con medidas más resguardadas para que no tuviera ningún problema Michael Clark. Y los lienzos no apuntaban a Clark, sino que iban para Aubert y para la rectora Alejandra Misala. De hecho, uno de ellos dice: Aubert, tú eres el siguiente. Ese es uno de los que colocaba la barra de los de abajo. Y la que tiene que ver con respecto a la casa de estudios dice Misala, en rojo: la inacción te hace cómplice, el legado de Bello se defiende, con 2 signos de exclamación. Era parte de lo que señalaban los de abajo con estos lienzos, donde ayer no me percaté, me pareció que no hubo cánticos en contra de los dirigentes, a diferencia de otros partidos. Ayer ganó la U, es el escolta de Colo-Colo, y nosotros hablamos de esto. Obviamente le dedicaremos minutos al fútbol, Cristian Arcos, pero es inevitable, ¿no? Es un caso que hemos seguido durante meses y meses. Por supuesto que es inevitable. Varias cosas, ¿no? El punto que hace Rocío respecto a la cuota, que ya lo decía Rodrigo, respecto a esta legulillada que significa el tecnicismo, es porque tienen absolutamente claro ese tecnicismo. Es decir, aquí hay una arquitectura respecto a lo que podría eventualmente llegar a pasar y desligarse de un montón de cosas. En este desligarse de un montón de cosas, me parece que Michael Clark también pone al frente a otros, ¿no? O sea, no los menciona, pero me parece que Carlos Larraín lo está colocando al frente, como suele pasar en estos casos. Alguien empieza a hablar y empiezan a hablar todos los demás. Me llama así la atención. Estamos en un Estado de Derecho, por supuesto, y no solo tiene el derecho a defenderse, sino la obligación a defenderse. Y eso está totalmente, es lo que corresponde, y acá está siendo imputado y todavía no ha sido condenado. Formalizado, pero no hay ninguna condena, entonces eso también siempre dejarlo claro. Lo que sí me llama la atención es cómo se desliga de todo. O sea, a él lo invitaron, él iba pasando por ahí, le dijeron que entrara. La metáfora del plato servido es muy errática, es muy... Solo disfruté del plato, porque uno escuchaba a Michael Clark y era otro tipo de tono. El tono no era de una persona que iba pasando y que le invitaron, era una persona absolutamente empoderada cuando hablamos de la situación de Sartor y Azul. Y mañana viene al ciudadano Carlos Gajardo, el ex fiscal, ¿no? Y él tiene una frase que de hecho escribió un libro que se llama Somos tontos hasta las 12. Michael Clark sí designaba a las personas del directorio, ¿ya? Entonces, yo sé que quieren llevar la parte al tema legal, que a lo mejor no hay un papel firmado que diga todo aquello, pero Michael Clark sí designaba a las personas del directorio, varias de las cuales están hoy sentadas en el directorio de Azul Azul. Entonces, yo entiendo la parte legal, pero somos tontos hasta las 12 nomás. O sea, ahora él era una parte cosmética de Azul Azul, era casi una persona que llegó de casualidad, de rebote, frase de él, no del resto, que llega de rebote a esta instancia. Llamativo porque su tono, su profundidad, o lo que decía, el desprecio con el que se refería al resto de las personas, incluyendo a los periodistas, el menosprecio con el que se refería al resto de los clubes en más de alguna ocasión, me parece que hablaban de una persona empoderada, no de una persona que llegó casi de rebote a disfrutar del plato, muy mala la metáfora, pero disfrutar del plato que estaba servido. Y en otra de las frases es que lo invitaron a un partido, a una cancha, ¿no? Para jugar un partido. Yo le preguntaba recién a Rodrigo, ustedes están más arriba del tema. Claramente la estrategia, no comunicacional, sino la estrategia judicial Sí. es, yo no tengo nada que ver acá. Los que tienen que ver son... Son otros. Son otros. Claro. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, básicamente Pedro Pablo Larraín y otra gente, y Alfredo Hartz y otra gente del directorio y los altos ejecutivos de Sartor finalmente. Ahora, la ligazón de Michael Clark con la operación, con el riñón de esta compra del agua Carlos Heller, está directamente vinculada a él. No nos olvidemos que Carlos Heller comisionó a un intermediario. Ese intermediario es Christian Aubert. Christian Aubert dio una versión, me la dio a mí,
de que él había dado toda la vuelta con todos los empresarios, digamos, afines a Universidad de Chile y aquellos que eventualmente querían entrar o podían entrar a propósito de un negocio atractivo, como es el fútbol y la envergadura de un club como la Universidad de Chile. En esa vuelta de Aubert con todo el empresariado chileno, con patrimonio y con un tinte azul, podríamos decir, no encontró a nadie por distintas razones, porque en ese minuto también ya había trascendido de que una de las razones por la que Carlos Heller se estaba yendo del fútbol era por la prominencia que habían adquirido las barras bravas, amenazas de muerte, que Heller lo había pasado pésimo, entonces eso era un desincentivo para que entraran empresarios al control de la U. Y de pronto irrumpe el año 2020 Michael Clark, que es finalmente quien le presenta el negocio a Carlos Heller. Un plan para adquirir a la U en $15 millones y que incluía además la deuda que tenía la administración Heller, que era del orden de $7 millones con el Banco Santander. Esto lo dijo además Pedro Pablo Larraín en su declaración. Entonces, la ligazón que hay entre Clark y toda la operación desde su origen es muy robusta. Hay nombres que han seguido todo este caso, toda esta trama. Algunos fueron aludidos por la defensa de Clark y otros no, Rocío Ayala. Sí, es verdad que aquí esperábamos quizás escuchar sobre Victoriano Cerda, sobre Patrick Kibligi, también el caso de Marcelo Peche, que después cuando salía a hablar Michael Clark se los nombraban, pero ninguno de ellos, y no solamente por el caso de Universidad de Chile, de Azul Azul, sino porque también en su momento se les nombraron en el bono Nexus, pero no fue ninguno de ellos nombrado. De hecho, ustedes hablaban recién quizás de los otros exdirectores de Sartor, y acá hace una comparativa a la defensa Michael Clark, que él era un asesor externo, al igual como ocurrió y que lo resaltaba la defensa de Carlos Larraín, que en ese caso ellos querían diferenciarse de Pedro Pablo, su hermano. Ellos señalan acá y dicen siempre con cierta suspicacia, acá hay uno que no está y que era el organizador de esta fiesta, que es Alfredo Hars. Ellos quizás es donde más apuntan, pero sí hubo un momento donde se refirieron a personas que conocemos. Me refiero a Christian Aubert, al polaco Rodrigo Goldberg, que trabaja en otra radio, y también a Superman Sergio Vargas. Ellos sí salen al baile en esta historia. Lo que dice acá, porque recordemos que se empiezan a mostrar diferentes contratos que tiene Michael Clark para hacer alusión a que él sí tenía poder en Tactical Sport y sí tomaba las decisiones, y en uno de esos es cuando él firma como director general de Universidad de Chile, donde recibe un sueldo, ¿no? Y es ahí donde aquí lo contrata Azul Azul, donde firma Cecilia Pérez, y él como empleado es Michael Clark. Entonces ahí esta relación de contratos que hay, lo tratan de demostrar que no es algo que se creó para Michael Clark para que él recibiera una remuneración, sino que esto existía de antes y que ya habían estado involucrados en este tipo de contratos Aubert, Superman Vargas y también Polaco Goldberg. Así que por eso ellos tres salen al baile con respecto a estos contratos, y Manuel Mayo, por lo que habíamos hablado hace algunos programas atrás, este contrato de confidencialidad que Michael Clark después en la salida también dice que en realidad no es para resaltarlo porque es algo típico de este tipo de operaciones. Oye, Rocío, ya que lo mencionas, a propósito de esa cláusula de confidencialidad en el caso del contrato de Manuel Mayo con la Universidad de Chile, alguien el otro día me decía, claro, y es por esto, y ahora se explica por qué en algún minuto se complicó tanto Gustavo Álvarez, el ex entrenador de la Universidad de Chile. ¿Acaso será que el técnico no estuvo dispuesto a firmar una cláusula de confidencialidad como sí lo hizo Manuel Mayo, o es una especulación? Bueno, es una especulación que en realidad a todos nos ha saltado. Nosotros, como yo les digo, Gustavo Álvarez sí consultaba, sí estaba al tanto, quería saber lo más posible, ¿no?, sobre lo que pasaba con los administradores, con los dueños, con Sartor. Él también conocía a varias personas desde Huachipato, entonces por eso él siempre preguntó y preguntó mucho. Ahora, si él firmó esa cláusula de confidencialidad, al menos en un primer momento lo desconozco, pero sí, una vez en su salida a Universidad de Chile, él la firmó y por eso él no podía dar detalles de cómo fue su salida del club. Ahora, lo de Manuel Mayo, entendemos que va a haber una vocería del gerente deportivo pronto. Se esperaba que fuera el día viernes en la presentación de Tobias Reinhardt, que debutó en el partido contra Palestino sin ser presentado. La razón fue porque no había llegado el CTI, pero claro, algunos pensaban que quizás era porque todavía querían que Michael Clark primero hablara sobre este acuerdo de confidencialidad y después pudiese ser el gerente deportivo. Así que de seguro esta semana lo más probable es que mañana o el miércoles tengamos también su versión sobre este tema que le salpicó directamente al gerente deportivo. En Rocío, lo que no me quedó claro, y la parte de Goldberg y Vargas, ¿cuál es la relación? Digo, ¿es parecido a lo de Mayo? ¿Cuál es la relación?
No lo entendí. Claro, que ellos también en algún momento, según lo que dice Bernardo Rosenberg, habían firmado este tipo de contratos, sobre todo acá el de Christian Auber tenía que ver con un rol ejecutivo antes de que llegara Michael Clark. Quieren dejarlo claro de que los contratos no se hicieron para que Michael Clark se beneficiara a sí mismo, sino que ya existían y habían otras personas que tuvieron que firmarlos con anterioridad. Eso es lo que al menos Bernardo Rosenberg señalaba para que no quedara la impresión de que a Clark se le hizo este puesto pensando en que se podía beneficiar de esa manera económicamente. Solo como un antecedente más y a la mesa para que hablemos algo también del triunfo de la Universidad de Chile anoche en el Estadio Nacional ante Palestino. Rosenberg fue el mismo abogado de Darío Cuadra, que era abogado de Daniel Sauer, involucrado en el caso Audio, que fue además el primero que obtuvo una salida alternativa, como antecedente también para saber quién es el abogado que hoy está representando a Michael Clark. Sobre el triunfo, Rocío, ¿qué destacamos? Bueno, en realidad ayer en la transmisión destacamos varias cosas. Primero, Danilo decía que era quizás uno de los mejores partidos que se le han visto en la era Gago. Pudimos ver que tuvo que rearmar el medio terreno sin Israel Poblete, que lo más probable es que podamos verlo ya esta semana contra Deportes Limache, porque lo de él era un golpe en el talón que se había producido por la cancha sintética. Entonces veremos si es que está para volver o si lo reservan para el Superclásico. Tampoco tenía Lucas Barrera, un jugador que ya se había hecho titular ahí en el medio, entonces por eso tuvimos la oportunidad de ver debutar, como les decía, a Tobias Reinhardt, que era algo que nos costaba esperarlo porque a Fernando Gago le gusta mucho la adaptación de los jugadores, pero fue probando piezas, volvieron jugadores que no estuvieron a mitad de semana contra Unión San Felipe, y por eso vamos a escuchar a Fernando Gago, al técnico de la U, sobre esta victoria, porque a todos nos dejó un paladar quizás donde se va acercando más a lo que espera el técnico, y en un momento él dice que estaba prácticamente bien en todas las líneas, pero después ya poniendo un poco los paños fríos, ¿no?, en la pelota sobre el piso, dice, a ver, todavía quedan cosas que mejorar, todavía falta, y saben también que la tabla están en la pelea esperando acotar distancia contra Colo-Colo. El equipo está encontrando situaciones de juego donde se siente cómodo, donde hay características de futbolistas que tienen muy buen pase, tienen finalizaciones de 1 contra 1, mucha velocidad en la ejecución del mismo pase y entender donde más necesitamos generar situaciones de gol, donde tenemos que llegar. Y como digo siempre, defendemos todo y atacamos todos. Esa es una de las partes donde creo que se forman los equipos. El equipo está siguiendo, está en construcción. No nos tienen que confundir estas victorias, sino tenemos que seguir trabajando, seguir creciendo como equipo, y eso es lo que vamos a apuntar a partir del martes. Yo creo que el primer gol de la U, el gol de Arce, es un buen ejemplo de lo que está hablando Gago. Para verlo de nuevo, en el sentido de los movimientos que hay para llegar al gol, ¿sí? Porque era el momento donde la U tenía que ser muy paciente contra un Palestino que replegaba muy cerca de su arco y que tenía pocos espacios. Y en ese gol hay una circulación de pelota por muchos segundos para tratar de encontrar el espacio, y el espacio se genera con Asadi yendo hacia adentro y con Arce yendo hacia afuera. Y Arce arrancando casi de una posición, te diría, de extremo izquierdo, de puntero izquierdo, de wing, como le gusta decir a Gago, y Arce y Asadi en entremedio. Entonces se llevaba a Gargues, porque Gargues se iba con Asadi y le generó el espacio a Arce. Y lo otro es que he visto en este fin de semana muchos goles de afuera del área, y eso es una buena señal. ¿Se puede, ah? Sí. Se le puede pegar. Pegarle, se puede pegar al arco. Está buena afuera del área también. Hay varios goles de afuera del área en toda la fecha, no solamente de primera, sino de la B en este fin de semana, y el gol de Arce es uno de ellos. O sea, es un derechazo, porque después en el segundo tiempo de zurda la estrella contra el travesaño. Sí, me gustó en el sentido del movimiento ese que lo generó varias veces la U con Asadi arrastrando a Gargues y provocando el espacio o para Morales o en este caso para Arce. Yo creo que fueron 60 minutos muy buenos de la U, muy buenos, ante un buen equipo, que le hizo ver muy mal. Y después, era un partido de 3-0 hasta el penal. Venía el tercero en cualquier momento y el gol lo mete en el partido y termina con esa de Tapia que no le alcanza a rozar, le faltó un poquito más de pelo porque si no era el empate de Palestino, pero en lo futbolístico era 3-0. Y de hecho la U reclamó un tercer gol, el cabezazo de Eduardo Vargas a Cristian Arco. No, había una más. A mí en la primera no, pero hoy día había una Corner de Altamirano. Sí, muy buena la primera hora de la U, los primeros 60 minutos de la U son muy buenos. ¿Usted dice que la saca bien Zanabria en esa jugada? Sí. ¿Qué hizo Hernández? Hay una foto del costado que se ve como que entra la pelota. A mí la primera imagen me pareció que no entra entera. Sí.
Ahí Ahora, le o sea, pero a mí me hubiera gustado es indescifrable la de, en una jugada, la de Coquimbo y La Serena. en una jugada de esas características, yo creo que el espectador, además, se merece verla revisada. ¿Ah? O sea, no puede no haber una segunda toma. Faltó el VAR ahí. Pero es que mínimo, creo yo. ¿Qué dice Si Tigre? la revisan, lo que pasa es que no tienen la No, pero seguridad. no te la Lo muestra. que dice el espectador. El espectador. Claro. Espectador, El claro. espectador. No entró. No entró, dice el Tigre. Estuvo rápido, estuvo ágil el Zanahoria. Gran partido el Zanahoria. Gran no, partido. Zanahoria Al tapar. margen Zanahoria. A ver, pero Zanahoria ¿qué atajó porcentaje de la 4, pelota? Yo sé salvó el que rancho. la pelota tiene que entrar completa, eso está clarísimo, ya lo aprendimos hace rato. Para ti, ¿qué porcentaje de la pelota entró? Ah, una buena pregunta. No, pero es que si se ve, pues no. No, sí, Está bien, pero uno si puede tiene que hacer entrar el 100%. A mí, es lo que acabo de decir. Sí, Entró o no entró la pelota, salió o no salió allá en Coquimbo con La Serena. Oh, Esa pero, es a ver, indescifrable. 72%. No, pero la jugada es fina. Le No entró es que tú digas, todo. no entró completa así como a la primera mirada, ¿no? Cuidado, chupete, ¿ah? Es fina la jugada. Es fina, ¿verdad? es fina. No sé. Le sacaron amarilla en la pasada, mientras la jugada estaba en otro lado, le sacaron amarilla a Te Chupete. estoy mirando. Disculpa, yo te pido Yo creo disculpas que puede por lo que entrar acaba de suceder. Aceptada. Ya. Usted dice que pudo haber entrado. ¿Sí? Ya hay una Ya, foto que a mí me dio la duda. Pero esta cuestión del fútbol no la tiene resuelta. No se supone que la pelota tiene que tener un chip. Pero en el fútbol chileno no, pues. Ah, ya no, claro, pero. No más hemos caro. llegado a eso Todavía no. Ahora, ya. Ese es yo más me caro. imagino que la revisaron. Y que El ojo de águila tampoco, el ojo me del tigre imagino tampoco que- funciona. No, el ojo del tigre funciona. El ojo de águila es el que Con eso no, para el el que no futuro. funciona. No sé, un 2% de la pelota no entró. Por eso no fue gol. Suficiente para Para que mí no era sea, gol. suficiente para que no sea gol. No, es una bueno. Ahora, de todas maneras, Como un entró o no águila. entró, está en un buen momento Eduardo Vargas, ¿ah? En un buen momento, y ayer no solamente como lo marcó Rocío en su minuto, cumplió los 100 partidos con la camiseta de la U, sino que ayer además, para Eduardo Vargas, fue un día muy especial. A ver. Anotó su gol 200 como futbolista profesional, 45 con la selección de Chile, 42 con Tigres y con la U, 33 con el Mineiro, 9 con Cobreloa y Gremio, entre otros equipos, gol 200 de Vargas. ¿Te gustó el debut de Reinhard Burgueño? Sí, me sorprendió, me sorprendió que haya jugado, me sorprendió que su rendimiento, me parece que se va a acoplar bien, se acopló bien a Aranguis, tiene buena salida y demostró personalidad en el primer partido, demostró tener algo como para poder jugar en esa mitad de la cancha y puede pelear el puesto tranquilamente. Es complementario para mí es más complementario a Aranguis que a Barrera. También tuvo minutos y hay algo que saber de Marcelo Díaz desde Buenos Aires. Contigo, Rocío. Sí, tuvo minutos, le están dando al capitán de Universidad de Chile, que seguimos muy atentos a ver cómo va a ser su futuro. Nosotros recién estábamos hablando del tema Michael Clark y lo tuvimos hace poco, ¿se acuerdan? Que fuimos al Centro Deportivo Azul para escuchar en vivo sus declaraciones. Me parece que seguía con esa espinita clavada, aún se quiere desmarcar más aún del caso Sartor, de sus declaraciones, y hoy día de una entrevista a Balón Radio donde Marcelo Díaz dice que él cree que hubo un error comunicacional del club al haber subido el video donde él apoya a Michael Clark, donde él lo abraza, que cree que eso fue un error, que él se equivocó, que la asume, de hecho usa otras palabras, pero la que nos queda, porque después le consultan, bueno, ¿y todo esto realmente no afecta o afecta al plantel? Y él dice que claro que afecta, que distrae, y que de hecho la frase que da vueltas en estos momentos es arriba, refiriéndose a la dirigencia, está la embarrá, por decirlo de otra manera, ¿no? Pero es la manera en la que él describe el momento de la dirigencia de Universidad de Chile. Marcelo Díaz, el capitán de la U. A confesión de parte, si lo dice Marcelo Díaz por Rodrigo Hernández, no sé qué más podríamos agregar nosotros. Es que ya, o sea, hace rato que uno acá dijo no más pruebas, señor juez, digamos. Entonces ahora que se pliegue alguien que en su minuto quedó tan en entredicho y preso de sus palabras como Marcelo Díaz, creo que ya no amerita una segunda lectura. Oiga, y lo del fin de semana en la Florida, ¿cómo lo podemos interpretar, Rocío Ayala? Ese abrazo entre la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y Aníbal Mosa. Sí, es que en realidad ellos, desde que están trabajando para que el público visitante vuelva a los clásicos, tienen una muy buena relación. No sé si la relación es para esta música, porque creo que esa va más como entre Chupete y yo, pero Cecilia Pérez y Aníbal Mosa tienen una relación de amistad, en realidad, desde que van a la delegación presidencial o en esta mesa también donde están para la federación, que ellos... Sí, tienen una relación bastante cercana, claro, con sus diferencias obviamente por los colores, pero hay respeto y creo que, reitero, este trabajo que han hecho para que estén estos cerca de 800 hinchas en el clásico del próximo 23 de agosto en el Estadio Nacional, me refiero a los hinchas de Colo-Colo, hace que la relación esté mucho mejor y claro, más allá del resultado en el clásico femenino que no fue favorable para las Leonas, hay una cercanía. Observado muy de cerca en esa postal Tigre Cruz y además por uno de los más grandes de la historia de Colo-Colo. Y por eso en la foto decían que son circunstancial en el lugar donde están hoy día.
el presidente de la U y la presidenta de la U y el de Colo Colo, porque más arriba siempre estará Caselli. Sí, ahí con un cafecito Caselli. Con un cafecito para el frío. Oiga, pero Rocío, ¿a usted también le gusta como ponerle picante a sus despachos? Impecable la cobertura de la Universidad de Chile, pero lo lanza al aire y nosotros acá en Santiago, humildemente, con mucho frío hasta ahora en la región metropolitana, nos preguntamos, ¿es que alguna vez hubo algo entre usted y Chupete? Eso hubiese querido Chupete, pero no. Yo puedo dar fe de No eso. sé si respondí bien o no. Ya no, hasta ahí nomás quedamos. ¿Qué más le podemos preguntar? No, mejor no pregunte más. Pero la ilusión y la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cómo la recibió la ciudad de Buenos Aires con tanto frío como aquí en Santiago, Rocío? La verdad es que no tanto. Estamos casi con la misma temperatura, pero se ve mucho más sol en este sector en Buenos Aires, así que hasta ahora, bueno, estamos recién llegando para unirnos y sumarnos a lo que va a ser el trabajo de Alberto Jesús López, el trovador. ¿Saben qué? Lo que me llamó la atención, porque no volvía a Buenos Aires desde aquel día en la tragedia de Avellaneda, hay mucho control en el aeropuerto para los hinchas. Nosotros llegamos como a las 11 de la mañana de Chile y nos tardamos cerca de 2 horas de poder salir del control de PDI porque habían muchos hinchas de Coquimbo Unido, de Universidad Católica, todos llegando en masas, pero muchas preguntas para los hinchas del fútbol chileno desde que sucedió lamentablemente lo que nosotros estuvimos aquí en esa noche, ¿no? Frente a Independiente Avellaneda con los hinchas de Universidad de Chile, que las medidas de seguridad se han puesto mucho más duras, así que el proceso para ingresar a Argentina ha sido muy lento. Y en una sola línea, porque nos pilla el tiempo, Rocío, tema refuerzos en la U. Bueno, se cayó el arquero Jordan García, lo contamos en ADN.cl, no hubo acuerdo. Lo que me decían desde México es, entre comillas, la U se durmió y está ganando Atlante, así que descartado ya para que venga el colombiano. Y estamos atentos a ver lo que pasa con Igor Lichnowsky, que fue el primer refuerzo que lanzamos a la mesa cuando empezaba la temporada. Es un jugador que se había tomado su tiempo para ir a África, para estar con labores sociales, descansar en México, pero ahora ya se reactiva todo, así que veremos si se logra concretar porque cierra el mercado de pases en 3 días más. ¿Y qué le podemos contar a los amigos de ADN Deportes a propósito de Arce? Que es el tercer futbolista con mayor participación en los goles de la Universidad de Chile, Agustín Arce, en 28 partidos, 8 goles, 3 asistencias, solo superado por Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas.